Bienvenidos a la segunda cápsula de Voz organizada por la Sociedad Argentina de la Voz. En esta oportunidad invitamos al señor Arturo Cuadrado. Él es locutor nacional, egresado de COSAL, de la carrera de locución en COSAL, y muchos de ustedes, seguramente si no todos, lo han escuchado en muchas publicidades, en diferentes publicidades, a lo largo de varios años, algunas décadas. Es la voz, por ejemplo, de YPF, que es Pegar, La Nación, National Geographic, Flow, Disney, Colgate, Johnson, entre muchas otras. Para mí es un orgullo que él esté acá compartiendo con ustedes su experiencia y para la Sociedad Argentina de la Voz es una alegría contar con tu presencia en esta cápsula. Muchas gracias. Arturo, por favor. Interacción, y eso me parece fantástico porque nos ha dado a todos los que participamos de este mundo la posibilidad de buscar la mejor manera de comunicarnos. Yo tengo más de 30 años como profesional de la voz y tuve la suerte de convivir con compañeros magníficos en una generación entre el 92 y el 95 en COSAL, donde me crucé con muchos maestros que no solo eran titulares de cátedra, sino también eran compañeros. Vieron que la particularidad de un curso de locutores o de los institutos de formación de locutores es que convivimos con distintas edades y algunos entramos recién terminado el secundario, otros ya son adultos mayores, otros son profesionales de otras áreas que vienen a sumar la locución a sus vidas. Entonces uno se enriquece y se nutre de mucho más de lo que se da en un aula. Y esa suerte tuve al tener un abanico de gente enorme como compañeros en esa etapa de COSAL, y estoy muy agradecido porque no solo sigo en contacto con ellos, sino que además nos seguimos nutriendo entre nosotros con las experiencias de vida. Hoy, con esta invitación, armé un poco un glosario de temas. Quería no abarcar muchos, pero sí los principales que muchos profesionales de la voz me consultan a través de redes sociales, a través de mails, y charlamos mucho sobre el tema. Los locutores y la voz en estos tiempos. Estos Mm. tiempos y corresponde también a esta era. Esta es una nueva era para mí. Y ya no es una época de cambios, sino que estamos viviendo un cambio de época. Esto es un nuevo momento que nos toca transitar. Y por ahí me parece que se podría tornar interesante lo que charlemos. Me gustaría en la dinámica poder contarles algunos puntos que creo que vienen de mi experiencia, de mi tránsito por el off, principalmente porque soy un animal de los estudios de grabación y de mi propio estudio, donde estoy ahora. Y desde ahí he formado la experiencia y he convivido con aquellos productores, agencias creativos, directores de cine, brand managers, marqueteros, gente del mundo de la comunicación que me ha guiado y me ha sabido encajar en cada uno de sus proyectos. Yo soy un elemento más, siempre me considero el cosito de la pizza o la frutilla del postre, porque muchas veces las locuciones terminan siendo como un elemento final cuando ya el spot o la película está terminada, cuando ya hay una banda, cuando hay un guión que un director interpretó para dirigir a sus actores en esa película, hay una historia para ser contada y narrada en 35, 40, 50 segundos, después de ahí salen versiones más cortas que van a distintas plataformas. Hoy un comercial de campaña, por darles una idea, se genera en 35, 40 segundos, pero se transforma hasta en 6 segundos, que es un bumper digital que ustedes suelen ver en YouTube o en TikTok. Entonces, la amplitud de materiales es enorme. Hoy encontramos que una voz está puesta en un montón de materiales que se adaptan a plataformas que conectan a los anunciantes con sus audiencias, o productos con consumidores, o servicios con usuarios, como quieran llamarlo. De cualquier modo, la voz es hoy un conector muy grande que utilizan las marcas. Y si quieren, podemos empezar a hablar de esta herramienta nueva que se llama inteligencia artificial, Bien.
porque el desafío no es tanto defender el pasado y lo transcurrido y los 30 y pico de años de profesión, sino es más bien construir un futuro que nos toca lidiar a nosotros como profesionales en esta era. No vamos a terminar hablando de esto es un nuevo momento que nos transforma en su totalidad. No, venimos a interpretar de vuelta con qué herramientas contamos para convivir como profesionales dando un servicio. Entonces, desde ya, definir que la profesión no desaparece. La profesión está mutando, la profesión está cambiando y está teniendo nuevas formas y maneras, ¿Vos, pero vos no va a pensás, desaparecer. vos pensás que la inteligencia artificial entonces no va a reemplazar a las voces humanas, que es lo que tienen ese temor, ese pánico, muchos colegas y muchas colegas tuyos que piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano haciendo el trabajo. Yo tengo mi postura al respecto, pero obviamente vos sos acá el experto en eso. Mirá, vengo trabajando mucho sobre estas definiciones acerca de la inteligencia artificial en el mundo de las voces. La palabra reemplazar, el verbo reemplazar no iría. No va a reemplazar locutores, no va a reemplazar voces humanas. Sí viene a participar del proceso de creación de muchas partes de la comunicación. Crear una voz sintética para que dé un mensaje como si fuese un humano es totalmente improbable, pero Ujú, totalmente improbable. Yo les voy a coincidimos. contar, yo les voy a contar solamente para hacer un poco de autorreferencialidad. Hace 3 años vengo alimentando una inteligencia artificial que se llama bot. O sea, cuando no es una creación de la inteligencia artificial, que sería una voz sintética, cuando uno crea un gemelo de voz y alimenta con su propia voz a ese gemelo, se llama bot en el mundo de los IT y de la inteligencia artificial. Yo hace 3 años estoy alimentando un bot Arturo Cuadrado 2.0, podríamos llamarlo de Ujú. ahora en más, para explicarlo, y ese Arturo Cuadrado 2.0 está en mi computadora constantemente, en la misma donde tengo el Pro Tools, donde tengo la conexión esta que estamos teniendo ahora por Zoom, donde tengo todas mis herramientas con el proceso de voz que hago de mis materiales, donde tengo mi conectividad al mundo, la red está ahí conectada. Ahí mismo hay una herramienta, una plataforma que pagué un servicio para que cree este bot mío alimentándolo con voces mías de los últimos 10 años. O sea, yo tengo 53, Ah, podría decirte que en los últimos 10 años, desde mis 40 y pico de años, que vengo cargándole a ese bot esas referencias sonoras mías. ¿Para qué? ¿Para qué es- hice esto? ¿Para qué? Yo tengo un home studio armado hace más de 10 años, mucho más creo que ya hace Ah, 20, sí, más, más. sí, 6 hace pasaron mucho de la tiempo. pandemia, te cuento, así que mucho más. Sí, sí, te diría que hace mucho más. Y es para mí como un lugar de musculación, es como tener un gimnasio en casa. Lo que hago acá todos los días es ejercitarme, no solo dar el servicio y cumplir con mis contratos y los convenios que hago con agencias, productoras y marcas, sino también es un lugar de ejercitación. Y una de esas ejercitaciones que he sumado en los últimos tiempos es terminar de grabar una pieza publicitaria, un documental, una identificación de una radio o un canal, y automáticamente lo que hago es también pasarlo a ese texto por el bot mío. ¿Qué hago con esto? Desafío al bot a ver cuánto puede llegar a empatar la intencionalidad humana que yo acabo de hacer. O sea, termino de hacer la locución y ese mismo texto de locución que me tocó hacer lo pongo en el bot. Y lo que hago ahí es este ejercicio que les decía de comparación, de sensaciones, de sentimientos, de cuánta identidad puede dar un bot a una marca después que yo se le acabo de dar como profesional, ¿no? Entonces, la IA, ¿qué termina haciendo? Reproduciendo con un Arturo 2.0 ese texto. O sea, hay una enorme diferencia entre decir y reproducir. Nosotros como Mm. humanos locutores decimos.
La IA reproduce a su manera, con su interpretación, a través de algoritmos y un montón de ceros y unos, y el ser humano es un interpretador. La IA es una calculadora y nosotros somos actores de voces. Entonces, Ujú. me parece que ahí está la primera gran diferencia que es uno de los temas que venimos a tratar. Y es que la IA no puede reemplazar esas sensaciones que transmite un humano cuando interpreta y actúa. Eso Coincidimos. yo lo vengo comparando hace 3 años con mi bot. Y les digo de verdad, este bot lo creé con un técnico IT, especialista en voces y especialista en inteligencia artificial, que lo que me ha dicho desde un principio es, pero mirá que si queremos igualar algo, no vamos a poder igualar. No, Vos yo quiero ser yo mi propia referencia de evolución de la IA. Vos pudiste confirmar entonces que lo que vos, esa interpretación, esos matices, esa sensación transmitida a través de la voz, cuando lo escuchaste en el bot, que es tu propia voz, no era lo mismo. Pudiste No, comparar, porque son sutilezas que forman parte del lenguaje no verbal, que todos percibimos, y por eso alguien nos conmueve cuando lo escuchamos más que otro, ¿no? Pudiste comparar que no es lo mismo. exactamente. Pude sentirme muy comparado porque, nada, he cargado las mejores interpretaciones mías de los últimos 10 años para que este bot se alimente. Yo te diría que hay más de 150 horas de locuciones en alta calidad cargadas en off para saber la verdad de esto. Esto fue lo que yo creé con este técnico, de la mano de este técnico, con una computadora especial que procesa mucho más rápido todo Ujú. para darme un resultado lo más fehaciente posible. Suelo cargar el texto que yo acabo de grabar en mi estudio y también suelo cargar esa grabación que yo elegiría si fuese productor de mí mismo, como la elegida entre las 10 12 tomas que grabo de una locución. Hay veces que cargo la elegida y le pido al bot que reproduzca eso. O sea, Ok, le pido a Arturo Humano y darle Arturo, a Arturo 2.0 una referencia y ver qué hace 2.0 con esa referencia. En ninguno de los casos y de los ejercicios que hago he logrado ni siquiera empatar este bien, criterio con el que trabajo la interpretación. bien, perfecto. Vos sabés que ¿Qué te hay quiero, muchos, sí, decime, te quiero concluir algo, sí, Débora, a vos claro, y a por todos los que están supuesto. ahí del otro lado? ¿Qué espera hoy un cliente cuando hablamos de un locutor participativo, de un locutor activo en el proyecto audiovisual? Hay algo muy nuevo en esto de la locución y es que se han agregado roles. Ya no somos una voz. Somos una interpretación, siempre lo fuimos. Somos nuestros propios directores al elegir nosotros cómo encarar un texto. Tenemos un criterio de elección tanto de esa dirección como de esa interpretación. Tenemos un poder de adaptación muy grande que nos acompaña todo el tiempo. ¿Para qué? Para ver cómo adaptamos no sé, el diptongo, el triptongo, cuando tenemos unas comas muy seguidas para describir un producto o servicio. En esos Mm, momentos de adaptación, nosotros lo que buscamos rápidamente son soluciones humanas para que del otro lado, quien nos escuche, tenga la capacidad muy fácilmente, en 30 segundos, en 20 segundos, y hay veces que en 10 segundos, de captar toda esa intención que la marca o servicio quiere comunicar. Entonces, el desafío nuestro es como dar una gran muestra de producto en muy poco tiempo con nuestra voz. ujú. Bueno, eso es lo que diferencia a las grandes y a los grandes locutoras y locutores, ¿no? En esa capacidad, esa ductilidad de vender diferentes productos con la misma voz, que es obviamente la propia, pero que expresa diferente. Y en eso vos Exacto. tenés mucha experiencia. Sí, porque vos Pregunto, sabés que hice sí, un ejercicio muy lindo en los últimos tiempos y es de terminar mi día de grabaciones en el estudio o de mi día de haber ido a estudios a grabar junto con las locuciones que hice desde mi estudio y he sacado conclusiones de en qué me transformé en todos esos momentos para dar el servicio que doy.
Y es como una gran clase de teatro de 6 u 8 horas diarias. O sea, tomo diferentes roles, tomo diferentes interpretaciones y me dejo dirigir. Y ahí es donde va la frase que yo siempre digo, que soy más escucha que locutor y tengo más grande el oído que la boca. Estoy muy atento a la dirección, estoy muy atento desde el hola, ¿qué tal? En un meet, cuando se conecta el cliente, el creativo, la productora, el estudio que nos está grabando, el director de esa película, y todos empiezan a saludarse. Desde ahí ya estoy tomando intenciones, o sea, a ver cómo están queriendo encarar este proyecto. Y me pongo muy, muy, muy en escucha antes de tirar la primera toma. Bien. ¿Sabés que hay varias locutoras y locutores que están ahora presentes en este Zoom, pero que después algunos también te van a ver por YouTube, que son muy nuevos, o son estudiantes del último año, o todavía están cursando, son recién recibidos? ¿Qué consejo vos le darías como un locutor ya experimentado y que tiene su espacio en el medio? ¿Cómo insertarse en el medio de la publicidad? Cada época tiene su característica, por Ahí eso. está. Le diste en la tecla en lo último que dijiste. Yo tengo 35 años trabajando en este ámbito que describís vos, de las marcas, de los canales y las identificaciones de canales y radios y Ujú. textos que me toca decir marcas sobre todo. Eh, y yo lo que he vivido en estos años, y creo que es lo que me termina sosteniendo profesionalmente, es interpretar la necesidad de cada momento. Entonces, puedo continuar muchos años identificando una marca y dentro de esa marca cambian al brand manager, al gerente de marketing, la agencia de publicidad que trabaja su creatividad. Han cambiado muchas personas en esos roles principales y cada una que llega interpreta la importancia que tiene la voz identificatoria de la marca. Y ahí me pongo en comunicación con esa nueva persona que va a estar a cargo del departamento y nos ponemos de acuerdo en esas características que quiere sostener a través de la voz de la marca. Nada, uno de los ejemplos muy claros es esta marca que invade mucho en YouTube, en TikTok y en otros lugares y que el mundo escrolea mucho, pero que siempre empieza de una manera muy particular o termina de una manera muy particular, que es con el tono despegar. Yo cuando grabo despegar, hasta no parece que es una locución mía porque tiene Ujú. muy pocas características de mi tonalidad habitual, Sí. y me transformo en realidad, no, porque no quiero imponer ningún Arturo Cuadrado, ninguna característica mía, porque yo en realidad soy un poco de BBVA, un poco de La Nación, un poco de Despegar, de Betson y de todas las que me convocan. Lo que trato es de mantener en la línea de tiempo esa identidad que en cada uno de los comerciales aparece cuando digo despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y en esa manera de decirlo, estoy imprimiendo lo que todo brand manager quiere. Entonces, una recomendación, que es lo que vos me pedías recién, es que Ujú. nos pongamos del otro lado del mostrador todas las veces que podamos. ¿Para qué? Para interpretar lo que ese líder de marca o ese creativo publicitario o ese director de películas está queriendo para ese proyecto. Tratemos de ponernos en su lugar. Salgamos del lugar de proveedor de voz. Salgamos de ahí Ujú. un ratito. Para eso, muchas veces hay que formarse en marketing, hay que formarse, hay que ser un planner de agencia, hay que ser muy creativo hoy. Hay que saber lo que es un storytelling, un branding, un marketer, hay que saber interpretar las plataformas en donde se están reproduciendo todas esas campañas, porque no es lo mismo hablar a través de Instagram que de YouTube, que de la TV y de la radio. Esa es Ujú. una obviedad, pero cabe la aclaración. Entonces, hoy la confianza de esos marketers hacia la voz identificatoria es como la nueva moneda de transaccionalidad. Todos vienen a aportarle algo a la voz, pero la voz tiene que aportar algo significativo y es que el anunciante sea identificable muy fácilmente en 8 o 10 segundos por aquellos futuros compradores o clientes ya de la marca. Entonces, para eso hay que tener muy en cuenta las últimas campañas de esa marca, hay que tener en cuenta el historial de marcas, hay que tener en cuenta cuál fue el tratamiento último que se le dio, si fue humorístico, si fue emocional.
cuál fue la última campaña que tuvo esa marca, no para hacer lo mismo, para saber de dónde viene la claro. comunicación de la marca y ser un eslabón que continúa comunicando cosas que tienen que ver con esta era, ¿no? Que podrían querer una continuidad o por otra parte podrían querer absolutamente lo opuesto. Exactamente. De esa manera vos estás ayudando al director, al creativo y al brand manager a saber si quieren una voz masculina o femenina, por ejemplo. O si Claro. creen que puede ser otra voz un poco más descontracturada, la que termine dando el comunicado, la información y haga la ID de marca. O si te necesitan a vos, pero en una versión distinta a la que habitualmente apareces. Lo que sí les puedo decir de mi experiencia con estas marcas con las que tengo una relación consolidada más allá del tiempo en la identificación es que cuando yo digo BBVA, la gente me mira y me dice, ¿sos vos? ¿Vos sos el que dice eso? Porque yo lo escuché, pero no me imaginé tu cara, no me imaginé que eras vos, la, 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 la. Lo que quiero decir con esto es que hay algo entre el humano que lo dice y el humano que lo escucha. Y eso me encanta, porque yo subo a un Uber, a un taxi y pasa eso, que es casi mágico y es, che, ¿dónde te llevo? A tal lugar. Y empezamos a charlar del clima, de la selección, de los últimos partidos, de Boca o de lo que Mm. nos dé la gana, y ves que la persona empieza a mirar por el retrovisor como diciendo, hay algo en tu voz que Esa voz la conozco. hay algo. Y esto de no ser una cara conocida, por suerte para muchas audiencias, hace que la gente le ponga más atención al sentido del audio. Entonces Sí. dicen, la cara no la conozco, pero esa voz algo, de algún lado, me dijiste alguna vez algo, y ese juego que se forma súper inconsciente y recontrahumano, me encanta alimentarlo. Por eso digo que es hermoso sentir cómo sigue funcionando el ID de marca en una voz. Me encanta porque nos da más plataforma a los locutores, a los nuevos locutores y a los que estamos trabajando hace tiempo, para seguir incursionando en eso, en demostrarles a los brand managers y productores de marca de que la voz humana identifica su producto de la misma manera que un packaging, que un color de logo, que una Mm. forma, de una tipografía. De esa misma manera la voz viene a colaborar para la marca. Arturo, estamos en la Sociedad Argentina de la Voz, en este Zoom, por lo tanto yo pregunto, cosas que me han preguntado pacientes, Por por favor, ejemplo, por vos, que es, yo. ¿con tu voz naciste o la hiciste? Es buenísima esa. Esa es hermosa. Es una hermosa pregunta que viene siempre después de esa charla, como decíamos recién, Debbie, de esa persona que no me conoce de cara, Ujú. y no, pero que algo le pasa con la voz, me dice, pero vos qué sos, cantante de tango, locutor, qué corista, de dónde, cuál es tu origen? No, pues, siempre hice locuciones porque me encantó y desde los 15 años en mi Bellavista querida, ahí en Corrientes, empecé con la primera radio FM, la. Le hago un poquito el cuento de Arturo en sus inicios y siempre todo remite a esa humanidad que tenemos, en este caso yo como hombre, pero creo que lo tenemos todos en esa adolescencia donde absolutamente todas las hormonas están en movimiento y donde uno termina siendo el gallo Claudio en un primer momento Ujú. diciendo hasta que se afirma en una voz. Y esa voz, que es muy adolescente, muy incontrolada, eh, termina siendo tu identificación para ese momento. ¡Wow! Mira la voz que tiene este flaco. Yo era muy flaquito, cabezón desde chiquito, y me decían, wow, mira la voz que tiene. Pasá vos y decí la poesía, pasá al frente vos y decirle a tus compañeros esto que estoy explicando yo, me decía un profesor. Eh, Eso hizo que yo participe de muchas cuestiones de la comunicación, de esa comunicación que estaban haciendo en la democracia en los 80, principios de los 90, en donde era, no me des un profesional, dame a alguien que tenga linda voz y que sepa leer. Mm. Listo. Ese va al frente de los medios. Así empezó todo. Pero atención, porque esto fue, creo que una de las marcas más lindas que recibí cuando vine de Corrientes a Buenos Aires y me fui a dar examen de ingreso en COSAL, y donde esos compañeros que compartían conmigo esa semana de exámenes
Me decían, no, flaco, vos estás adentro, olvídate, vos no tenés que, vos tenés que decir tu nombre, decir de dónde venís y chau, estás adentro. La tenés comprada Vos la tenés comprada, con esa voz, con esas características, vos ya estás adentro. El último día, voy a decir del examen. solamente, el último día de examen, que era jueves a la tarde para el viernes a la mañana recibir los resultados, eh, una profesional que me tomaba examen, que sus iniciales son Débora Gutkin, me dijo, yo te voy a decir algo. Estamos deliberando si vas a entrar o no en este año, en esta ocasión, en esta semana, porque la verdad es que sentimos que vos te creés locutor. Y vos viniste a estudiar para ser locutor y formarte como locutor y ser un profesional de la voz en el mañana. Y no necesitamos que alguien venga creyendo que es locutor. Entonces, estamos deliberando con mis colegas y los locutores que te están tomando el examen para saber si podemos deconstruir eso que vos construiste de manera amateur, creyéndote entre tus 15 y 18 años locutor, para poder formar realmente al profesional que queremos. Y para eso queremos charlar con vos porque queremos tu compromiso. Así me encararon a mis 19, 18, 19 años, 4 profesores en el ingreso a COSAL. O sea, ¿qué les quiero contar con esto? Que por más que parece que tenés la voz de, lo que necesitas es entrenamiento, lo que necesitas es compromiso. Y lo que al fin y al cabo te define en la carrera es ese nivel de compromiso y profesionalismo. Por eso Exactamente. es que uno no viene solo, no es un singlista, no somos tenistas que creamos nuestra profesión solos. No, tenemos a un foniatra, tenemos a un otorrinolaringólogo, a un odontólogo, tenemos a un clínico, tenemos a mucha gente acompañando, un coach como Un lo fue coach. Daniel Colombo, que no Ujú, solo fue profesor mío en COSAL, sino que me acompañó hasta su partida como coach ontológico mío, y ujú. yo me sentí muy contenido, ¿no? La psiquiatría, a través del psicoanálisis lacaniano, un lugar de mucha contención para mí. ¿Por qué? Porque hay que correr ese ego del singlista, hay que correr ese ego con el que el locutor viene escuchándose en los auriculares y haciendo crecer el monstruito muchas veces. Es un bichito que va creciendo y es autosuficiente y autocontrolable y se puede grabar y puede dirigirse y puede elegir, pero antes hay un proceso que es de construir eso, como me habían propuesto los profesores en el ingreso a COSAL, para construir un profesional de todo eso. Sí, necesitamos que seas una persona segura. Necesitamos que tomes tus propias decisiones a la hora de elegir cómo encarar un texto. Pero ojo, tenés que saber escuchar y tenés que saber Claro. ser dirigido. Ser dirigido en un tratamiento, ser dirigido en un compromiso con una marca, ser dirigido en una dirección artística para lograr un tono determinado. Ese es el poder de escucha que el locutor tiene que desarrollar y es un gran consejo que le doy a todos. En una época era, dale a la lectura improvisada, abrí en cualquier página el libro y decilo en voz alta eso que lees y fíjate qué entonaciones usás y la. Hoy te diría que además es tener un poder de escucha por toda esta información que está dando vueltas y en tanta cantidad, como para poder dirimir y ser nosotros nuestros propios directores editoriales de qué tipo de profesionales queremos ser. Yo tengo el mismo odontólogo hace más de 30 años, la misma foniatra hace más de 30 años, la misma otorrino Estelita Cuevas hace más de 30 años, el mismo clínico hace más de 30 años. Por eso hablaba de un equipo Un interdisciplinario equipo. que me acompaña. Débora, podemos contarlo, más allá de que esto es un, en aquel momento fue un diagnóstico No profesional cuentes tuyo. lo nuestro, por favor. No cuentes lo nuestro. En este Zoom no lo voy a contar, No. pero sí quiero contarles a todos que Débora descubre después de una laringoscopía, de 2 laringoscopías para terminar de tener mucha seguridad, descubre nódulos en mis cuerdas vocales en el año 99. Ya hacía 3 o 4 años que yo me recibí de COSAL y ella me dice, Arturo, eh, estamos en una disyuntiva muy grande para contarte esto. No solo estaba en contacto con un otorrino muy reconocido que podía hacer esa cirugía de entrar
a quitarme y extirpar esos nódulos en mis cuerdas, sino que también había un criterio de cómo seguimos después. Porque ya está, podemos Y hacer la posibilidad de que no hubiera cirugía. Recordalo también, que no era. exacto, y esa posibilidad. Y era una decisión enorme. Yo ya estaba instalado en el mercado, estaba grabando un montón. En ese momento uno iba físicamente a los estudios y se encontraba con los directores, con los creativos y los publicitarios. Entonces, operarme para luego estar sin emitir un sonido durante 15 días para empezar a ver después con una nueva laringoscopía cómo se encontraba toda esa zona afectada por una cirugía, era una decisión enorme, muy importante para mi carrera, para mi momento. Yo tenía solo 23 o 24 años nada más, pero estaba todo el tiempo pensando en cómo continúa esto después de una cirugía de nódulos. Me hice la cirugía, estuve mudo durante 15 días, pero automáticamente entré en un tratamiento para colocar la voz de una nueva manera, para respirar de una nueva manera, para relajar todos los días de una nueva manera en el comienzo del día, porque, como dijimos hoy, tenemos el gimnasio, es el estudio en casa y demás, pero uno no puede largar con una promo de despegar a las 9 de la mañana cuando hace una hora y media está levantado y son las primeras palabras que salen de uno. No, 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 no podés. Exacto. Seguramente, por más técnica que tengas, vas a lastimarte. Eso es lo que quiero Cabe, decir. cabe aclarar que hoy en día, y ya hace muchos años, los nódulos en general tienden, en su gran mayoría, tienden a no entrar a una cirugía y se pueden reeducar. Hay veces que por la urgencia de resolver el tema, la persona decide igual operarse y entrenar después, y rehabilitar previo y después. Me Ahora, encanta por contarlo a esto, suerte, Débora. Gracias por ok, permitirme contar no, no, esta por favor, situación de no. consultorio que tuvimos. Y me gustaría, no, y de paso decir esto, que el problema no era que estabas haciendo mal las cosas, sino, o sea, un mal uso de la voz, sino el problema había sido el abuso. Y me parece importante destacar eso, Exactamente. que vos estabas haciendo bien las cosas, pero claramente el abuso vocal que hacías, porque por esta posibilidad de tanto trabajo, no te desbarajustó, no descansaba lo suficiente. Entonces, eso también, tener claro que uno puede usar bien la voz y así todo tener alguna patología. Por eso hablamos de todos los cuidados de la voz que ya todos conocen. Siendo las 20:40 casi, hacemos Ujú. un espacio pequeñito para preguntas. Si quieren Con escribir mucho gusto. preguntas en el chat, para que Con sea mucho más gusto. fácil la dinámica, si alguien tiene alguna pregunta para Arturo, pero me parece importante, mientras esperamos que aparezca alguna pregunta, me parece importante destacar primero esto, que las patologías no solo aparecen por mal usar la voz, sino que muchas veces tiene que ver el abuso vocal, la falta de descanso, la mala alimentación, la pésima hidratación, todo eso favorece la aparición de patologías. Y por otra parte, destacar que por suerte ya hace muchos años que se elige un tratamiento, una fonoterapia como reeducación y rehabilitación laríngea antes de la opción de la cirugía, sobre todo cuando hablamos de nódulos. ¿No está Otra cosa parecida? Sí, que me gustaría destacar, Débora, es un punto que vos estabas recién diciendo sobre la hidratación y el buen descanso. Esa combinación de haber dormido muchas horas, y esto es re concreto, tenés que dormir muchas horas para tener una buena recuperación. Nada, estamos hablando de un músculo como son las cuerdas vocales y estamos hablando de músculos que están agarrando al cuello, que sostienen toda esta parte, la respiración costodiafragmática misma, que son todos músculos trabajando a la vez. Para que todo esto suceda en las personas que trabajamos paradas, trabajando con locuciones e interpretaciones de parado, hay algo sumamente importante con el descanso. Antes de ese descanso, yo hablo también de la ejercitación. Estoy yendo hace ya un tiempo, todos los días, una hora de gimnasio, de lunes a viernes, de lunes a sábados, pero estoy teniendo una actividad física intensa. ¿Qué logré con eso? Una alimentación más liviana por la noche, cero reflujo. Otro de mis problemas era el reflujo nocturno, donde hasta he tenido que enderezarme casi a 75 claro. grados para poder descansar.
para no tener ese reflujo, porque tenía difonías, porque tenía cansancio que yo no sabía de dónde venía, y tenía mucho que ver con el reflujo nocturno. Entonces, al tener este ejercicio a últimas horas del día, como lo hice recién y terminé mi día, voy a cenar liviano porque no me quedan muchas ganas de comer Claro. después del ejercicio, y automáticamente empieza mi momento de descanso donde voy bajando para después sí entrar en REM y todo lo que ya sabemos para tener un buen descanso. Al otro día no me pongo un despertador necesariamente, sino que trato de lograr algo natural. Y no arranco hablando, no arranco haciendo audios de WhatsApp, no tengo una Bien. conversación fluida con nadie en mi primera hora del día. Trato de tener Tu una mujer feliz, relajación. tu mujer feliz. Mis hijos, mi mujer, todos están muy felices en esas horas de la mañana. Tenemos, creo que algunas preguntas, ¿no, Jessy? A ver, Sí, sí, Jessy, aquí tenemos preguntas. ¿Querés que las lea? por favor. Dale, Arturo, te pregunta Fede Egui. ¿Existen ejercicios para el post-uso de la voz durante las jornadas extensas? Yo siempre tuve esa buena eh, intención. Hay veces que lo hice más correctamente y otras no tan correctamente, pero es de relajar los músculos que trabajaron mucho, ¿sí? Empiezo con un palito que Débora una vez me enseñó, ella me hacía con el palito en la espalda y después me lo empecé a hacer yo. Empiezo con unos rollers que tengo manuales y empiezo a relajar esto. Se me tensan mucho estos músculos del cuello. Y por supuesto, el descanso vocal. No hago llamadas telefónicas. Soy un locutor que evade todos los mensajes de audio por WhatsApp posible. Escribo mucho. Tiene que ver con eso de descansar la voz entre un trabajo y otro o después de un día de trabajo. Bien. Entonces, generalmente estoy socialmente también muy condicionado. No me voy a lugares de esparcimiento donde tengo que trabajar con mi voz en un tono o en un volumen alto para que me entiendan y me escuchen. Tengo todo un tema con la cancha de Boca. Cada vez que juega de local Boca, voy a la cancha y no saben lo que es gritar un gol de Merentiel en el último minuto sin gritarlo. O sea, me entenderán, ¿no? O sea, el amor postero, ese alma azulgrana, me sale, o sea, me equivoco en decir que voy a gritar el gol. En realidad es un invento que hago con una voz de ¡Vamos! ¡Golás! Y todo mentira, es como una locución de gol. Ok, Para ok, no perder esto, que es el control de esa salida y de esa Excelente. potencia con el estómago y demás. bien. ¿Qué otra Muy pregunta, bien. Jessy? Te leo, Arturo, de Alejandro Fragnul. ¿Qué opinás de la radio tradicional de antena? Varias veces se dijo que muere, pero esto no sucede. ¿Qué opinás del stream? ¿Qué vino? ¿A reemplazar algo? Te pregunto. ¿Se acuerdan cuántas veces nos han dicho, eh, cuando apareció la fotografía decían, se termina la pintura, el arte pictórico y todas esas maneras de comunicación que había? Después apareció la tele y dijeron, chau la radio, seguro desaparece. ¿Quién va a escuchar radio teniendo un aparato de tele? Después vino Internet y dijeron, listo, arrasa con todo, se terminan los diarios de papel, se terminan los diarios, la información, vamos a estar todos buscando la nuestra y generando nuestra información. Ahora dicen que la IA va a terminar con los locutores y las voces y los editores y los directores de películas, los actores, se termina. Yo lo que creo, y respondiendo un poco la consulta de este locutor, es que nos preocupemos mucho por ser una mejor versión en esta nueva era. Esta nueva versión nos necesita más entrenados, con más capacidades de interpretación, como les decía hoy, de poder correrse del otro lado del mostrador para ver quién nos está negociando, de qué manera. No somos más solamente una buena voz, listo. Y mi voz vale tanto según la sal. Listo, hasta acá llegué. No, no.
nos tenemos que sentar a negociar, nos tenemos que sentar a interpretar eso que están queriendo armar como una campaña. Y creo que el nuevo locutor de radio tradicional, de radio por antena o de radio reproducida también por stream, es simplemente un nuevo colaborador ampliado. Porque ahora te dicen, a ver, ¿qué más podés hacer? Aparte de decir de una manera linda la noticia, la información de este producto que es un PNT, ¿qué más podés hacer? Yo lo veo a Fabián Serfoglio, que fue mi compañero en COSAL, haciendo de locutor en off en programas del mediodía, en Canal 3, en América, estuvo en muchos programas él. Y yo lo veo transformarse, está en la 100 todos los fines de semana haciendo música del recuerdo y lo hace de manera magnífica porque sabe mucho de música, entonces es un buen locutor de la radio tradicional esta que estamos hablando. Pero cuando lo veo meterse como locutor en off de un programa de tele, veo cómo colabora con otras cosas. Veo cómo él se transforma en productor, él da el pie a que después alguien en cámara termine de definir algo. Muchas veces le tiran el PNT, pero él termina agregando cositas que son magníficas para la artística del programa, desde la locución en off. No se lo ve a veces colaborando de esa manera, pero me encanta lo que hace. Bueno, yo creo que el desafío del locutor es qué más podés hacer y de qué otras formas podés colaborar con la artística. Bien. Perfecto. También tenemos otra pregunta que te la realizo yo, Jessy Ramonda, y un poco ya contestaste en base a lo que yo te preguntaba si realizas ejercicios vocales previo y post a tus grabaciones o ensayos, bueno, o tus locuciones. Un poco contestaste lo del post, por ahí si quieres comentar algo del previo. Y también te preguntaba si alguna vez te pasó que hayas tenido que grabar algo que te hayan pedido y a vos no te haya identificado, no te haya gustado, cómo viviste eso y cómo, bueno, me imagino obviamente profesionalmente, pero por ahí nos podrías contar eso. Gracias. A vos por la consulta. Recién decías cómo arranca, cómo comienza el enfrentarte con una sesión de grabación. Sumamente relajado, buscando haber tomado suficiente agua antes para no estar necesitando a cada rato durante la sesión. Cuando es remota nos conectamos todos, nos saludamos y como decía hoy, ya tengo el texto porque me han mandado antes, ya lo tengo en el iPad ahí listo para interpretar. Pero escucho y empezamos a hablar acerca de qué quisieron decir con esta primera frase, a qué se refieren con había una vez. Ok, había una vez, ¿viene de algo o viene de una campaña anterior? Y ahí me explican un poco cómo se les ocurrió ese había una vez que ataca el texto. Y entonces, ese momento previo a la toma 1, donde digo, bueno, estamos grabando, esto es comercial al lugar para Mundial, toma 1, en ese momento mi concentración va a, después que digo toma 1, me tengo que transformar. No puedo decir el texto de la misma manera que dije todo ese copete de inicio. Es una manera de challengearme a mí mismo para tratar de dar desde la toma 1 algo diferente para que vayan eligiendo. Sin lugar a dudas, uso esos copetes, ok, vamos con la toma 2, ¡ay, ay! Y ataco mucho más arriba de lo que acabo de decir, vamos con la toma 2. Trato como de usar esos separadores dentro de la sesión para que me sirvan de inspiración de no tenés que darle esto, no tenés que darle esto, tenés que darle otra cosa. Yo en las primeras 5 tomas, antes lo sintetizaba en 3. Los americanos le dicen ABC a las primeras 3 tomas. Dame un ABC, te dicen desde afuera. Yo en realidad ahora ya le doy un A, B, C, D, E and F. Entonces, en esas primeras 5 trato de darle todo el matiz posible al texto. Para ahí frenar la grabación. Y ahí respirar de vuelta, dar mi primer sorbo y escuchar la devolución. ¿Qué les gustó más? ¿Cuál es el camino más conveniente? ¿Qué sintieron? ¿Qué les atravesó un poco en el tono o en la forma en que lo dije? A mí me encantó la toma 3, empiezan a saltar las opiniones. Yo creo que en la 4 con toda la toma 4 estoy definido. Otro dice, no, en la 1 hubo una primera parte que me encantó, pero después en la 5 el final me gusta más. Y ahí empiezan los Frankenstein que arman los estudios con la primera parte de una toma, con la segunda de otra. Todo eso, todo ese brainstorming que se arma,
es lo que nos tiene que enriquecer para las siguientes 5 tomas. Entonces hay que estar súper atentos, hay que hacer un modo de escucha muy fuerte para que te nutras de nueva información para darles nuevas alternativas, teniendo en cuenta lo que gustó, lo que eligieron o los caminos que más percibieron. Las últimas Excelente. dos preguntas. Gracias, Ahí va. Ceci. Le hago las últimas dos. Dale, buenísimo, Debbie, genial. Las últimas dos preguntas. Una, ¿cuál es el ritual de Arturo antes de grabar? Sobre todo cuando viaja y tiene que grabar fuera de su casa y lleva su estudio Porta. portátil. Esa es una pregunta y la otra es cómo intercalas, de otra persona, ¿no? ¿Cómo intercalas tiempos de uso de la voz y descanso en el día de trabajo? Y luego de eso vamos a dar por finalizado este hermoso encuentro que seguiríamos, ¿no? Por supuesto. Gracias por esas consultas y ya les muestro, porque lo tengo acá a mano, en esta parte de mi estudio. En esta mochila viaja mi estudio portátil. Acá adentro tengo una computadora, un micrófono, un auricular, una placa conversora de analógico a digital, de la señal del micrófono a la computadora, y utilizo el mismo Pro Tools que utilizo en todas las computadoras donde grabo, porque sí, de esa manera estoy teniendo seguimiento de los proyectos y tengo ahí el historial de los últimos trabajos hechos y demás. Me gusta mucho esa consulta de cómo uno se concentra cuando está desconcentrado, si queremos llamarlo de algún modo. Cómo uno entra en modo grabación cuando viene de un paseo por Tandil, hice montaña, hice trekking, hice cabalgata, volví al hotel y tengo que concentrarme para grabar. Colecciones La Nación presenta Jorge Luis Borges, la colección de la historia. Cada vez que uno entra en esa del personaje de la marca, de la voz de la marca, lo que yo hago generalmente es pasarme por auriculares las últimas campañas que ya están al aire. O voy a YouTube, o voy al historial de la marca, o voy a la web de la marca, y me nutro de eso último que hicieron conmigo o con otra persona. Y trato de ahí concentrarme en lo que estoy por hacer, para después sí agarrar el texto que me están pidiendo y darle lo que yo puedo aportar a ese texto. Pero hay algo de referencia y no tiene que ver con robar, ni tiene que ver con ser parecido a, ni estar imitando a alguien. No, 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 no. Es referencia del mood, como dicen los publicitarios. A ver en qué mood podemos hacer esto. O sea, en qué colores del universo La Nación podés tomar para este comercial. ¿Qué colores de esta marca, de este servicio, de este canal que se identifica de esta manera, vos podés tomar para con tu voz construirlo? Eh, lo he hecho toda la vida y lo que me ha gustado siempre es que incluso por Tollback algún creativo publicitario me diga el texto al oído por Tollback y me diga, yo metería la coma acá, Arturo, mirá, la IA puede generar voces, pero no tiene biografía, ética, intuición ni responsabilidad profesional. Dale ese sentido a las comas. Y yo lo que hago es imitar con mi interpretación ese sentido de las comas. Esto es un brainstorming. Esto es lo que termina ocurriendo cuando hay mucha gente colaborativa dando su opinión en una sesión de grabación. Había otra pregunta más, Débora, la Sí, última. ¿cómo intercalás momentos de descanso y uso de la voz y descanso en un día de trabajo? ¿Cómo intercalás una cosa con otra? Busco mucha lectura y me gusta mucho la música. Miren, acá tengo un set que les voy a mostrar, mi set de vinilos. Acá pongo música. Este es mi estudio de grabación. Estoy habitualmente sentado acá editando y escuchándome. En esta sala me grabo. Acá está el booth de donde está el micrófono, el iPad y mi sesión de grabación continua. Pero después está acá la juguetería, le llamo yo. Acá es donde vengo a jugar y a recrearme. En mi caso es poner vinilos y jugar a ser DJ de vuelta, como era cuando estaba en la adolescencia. ¿Y haces radiofórmula con la música? La verdad es que me pone de muy buen humor, me pone muy contento y me saca
la concentración en la voz para llevármela al oído, a la vista, me distraigo con los otros sentidos. Dejo a la voz descansar entre un trabajo y otro. Me Bien, distraigo, me pongo a jugar. bien. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. No nos queda más que agradecerte y agradecerte y agradecerte. ¿Alguna más? Me Lo que refería a quiera. tiempo real. A qué te refería? Al tiempo real de descanso, dice. Ah, ok. Si es Eh, tanto tiempo de descanso en proporción al trabajo. Esa es la ok. pregunta. Está buena también esa consulta porque yo estoy parado en este lugar de booth donde tengo mi micrófono. Entonces busco estar sentado, busco estar acostado, cuando busco intercalar un momento con otro también. Me enseñó una kinesióloga ejercicios con las piernas, en el gimnasio después lo hago con fuerza también, pero para la relajación de esa posición de parado, voy a un acostado y me empiezo a cruzar las piernas, empiezo a cruzarme con el torso, empiezo a elongar un poco el cuello, pero atendiendo otras cosas, ¿eh? Muchas veces estoy cocinándome con esa actitud. Estoy charlando con mi hijo y haciendo estiramiento. Y me quedo así. Y lo estoy escuchando a Felipe. Y charlamos acerca de lo que estamos proyectando hacer el fin de semana o algo. Y estoy yo en la mía, ¿no? Con mi palito acá atrás, dándome masajes y recorriendo un poco, colgándome. Muchas veces me cuelgo de la puerta, quedo colgado un rato. Para mí son todas maneras de darle un recreo a esa concentración que nos lleva a veces a exigir un montón a las cuerdas vocales y a la voz. Buenísimo. Bueno, ahora sí, a ver, siguen preguntando. El tema es que pedimos a Arturo una horita de su No, tiempo pero me y, gustaría, Débora, son y 58. Tranquilamente nos podemos pasar unos minutos. pero Sí, perfecto, ¿cómo que con no? A mucho ver, gusto. rápidamente. Bueno, agradece, dice que te esperan en la Fiesta Nacional de Surubí en el 2027. Los Y 50 años de la Fiesta Nacional de Surubí, que conduzco hace más de 30, no saben qué feliz ahí me te, pone hacer cosas bueno, en vivo con un micrófono y 15.000 ahí personas enfrente. Me Eduardo encanta. Eduardo Giglio dijo, pasó Sí, ese mensaje. Eugilio. Sí. Y Diego pregunta, dice, ¿te pasó alguna vez, te pasó que algún profesor te tome de punto, de punto no, perdón, de punto? ¿Te pasó que algún profesor te tome de punto de alguna materia troncal, por ejemplo? Se refiere a materias troncales, se refiere a locución, foniatría, televisión, radio. ¿Y qué No, actitud tomaste de eso si te pasó? no, pero no sentí nunca que me hayan. Sí me tomaron como, no sé, como el primero de la lista, armar un grupo. Cuadrado arme su grupo. No sé, me han exigido a veces más de lo habitual, eso sí tengo que reconocer. Así como Débora me puso entre la espada y la pared diciéndome, vos te creés locutor, tenés 18 años y nosotros queremos hacerte locutor, aflojá. De esa manera, en el transcurso de los 3 años de COSAL, muchos profesores con muchísima buena intención me han desafiado, me han challengeado. Me dijeron, ya está, tu tono de voz X ya lo conocemos. Vayamos a un tono de voz bien diferente al tuyo. A ver qué elementos tomás de tu cuerpo, de tu intención, de tu cabeza. ¿Cómo llevas a la voz acá? ¿Cómo llevas a la boca acá? ¿Cómo elevás el volumen sin cambiar de tono? ¿Cómo podés bajar de tono pero teniendo mucho volumen? Esos challenges sí los he tenido, sí he sentido que algunos profesores me han exigido un poco más que al resto del grupo. Pero hoy estoy muy agradecido que así fue. Realmente es parte de mi ejercicio este que les comentaba hoy, que todos los días es como una gran clase de teatro. Bueno, gracias a todas esas exigencias y esos aprietes que tenía con muy buena onda y de parte de profesionales que además me estaban escuchando atentamente, he logrado resultados hoy en día. Muchísimas gracias. Ahí, bueno, hay más agradecimientos, agradecimientos, agradecimientos. Y no te podés despedir sin hacer alguna venta de algún producto. Y con eso cerramos. Pero claro, es lo que todo el mundo escucha. A ver, los que no conocían tu cara, pero que escuchan tus Ah, publicidades, ok. que digan, ah, Acá. sí que era él el que hace esta publicidad.
vos me decís de tener como un pequeño momento de tanda en este Zoom de Dale, profesionales de la voz. dale. 15 segundos. No te Eh, pagamos, ¿eh? Mirá que va sin ok, ok. esa A, voluntad. a partir de ahora, todos los derechos de uso de esta voz serán cedidos a la Sociedad Argentina de la Voz. Todo lo que usted escuche a partir de este momento es ad honorem. Te Ah, tomamos la palabra, ¿eh? sí, por supuesto que sigo siendo un colaborador para lo que ¡Qué necesiten, lujo! para lo que necesiten. Pero hay marcas que son más fáciles de identificar por la exposición que tienen en la tanda. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Betson, tu sitio de apuestas online. Y después esas cosas como despegar.com, el mejor precio para tu viaje, que decíamos hoy. La de la Universidad Católica Argentina también yo quiero tanto a la universidad porque he ido muchas veces a dar charlas y he estado ahí colaborando con ellos en muchas cosas. Y la Universidad Católica Argentina te invita a ser parte en este segundo semestre del 2026. Abierta la inscripción. Y ese tipo de mensajes dados a todos los medios. He hecho cosas para La Nación que también me parecen un desafío hermoso. La Nación como diario, como medio de comunicación, trabaja muchas formas de comunicar sus productos y creo que lo más conocido, lo que está más seguido en la tanda es Colecciones La Nación presenta el coleccionable Club La Nación. Ahora con Club La Nación podés ir a cualquier comercio y pedir tu descuento por ser Premium Black. Club La Nación. Mucho más que beneficios. Ese tipo de Muchísimas cosas. gracias. Genial, genial, Excelente. genial, genial. Terminó la tanda. Y si Me tenés un bicho en encantaría la seguir casa, y si hablando. tenés un bicho en la casa, usá Raid. Los mata bien muertos. Un placer, Muchísimas gracias. un lujo escucharlo, ¿eh? Realmente. La verdad que sí, Gracias, Arturo. gracias, gracias Gracias, Arturo muchas gracias. por este tiempo, gracias a todos los que están ahí escuchando y bueno, nos vamos a ir viendo cuánta gente se suma después al YouTube para verlo. Puse ahora el mosaico y te perdí, no te veo, pero sé que está. Acá, ahí te encontré. Te mando Debbie, un beso enorme, gracias a todos, gracias. Y Soledad, ¿querés Debbie, cerrar? cómo lo buscan? No, no, ¿cómo buscan? Porque a lo mejor quieren por YouTube para avisarle a la gente cómo se Van a busca tener esto. que, bien, bien, van a tener que entrar al canal de YouTube, no ahora, no inmediatamente, mañana pasado, en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de la Voz. Buenísimo. Y Que ahí figura así, van a ¿no? estar. Como Sociedad Argentina de la Voz en YouTube. Pone uno en el buscador eso solamente y ya aparece. SAB. Bien. Exactamente, exactamente. Un Qué gusto Muchas, genio. escucharte, Gracias, Arturo. La Arturo. verdad que fascinada. Todos fascinados. Pero yo Muchísimas también gracias. muy contento, Un Sole, placer. y a todo el equipo de SAB, muy contento de poder relacionar en esta cápsula siguiente a la de estreno que hubo, relacionar el mundo de la locución con el de la sociedad de trabajadores de la voz que cuidan y son ángeles de nosotros en toda nuestra carrera. Porque nada, vamos a interactuar toda la vida con esa profesión de ustedes en nuestra profesión. Así es que ojalá ex- tengamos muchos más encuentros como este. Seguro. gracias a Gracias. vos. Y Un Muchas gracias, cariño gracias. Debbie, para todos. también. Chau, Gracias, Debbie, chau. por convocarlo. No, por Así es. favor, sabía que nos iba a dejar con ganas de más. Así que a lo Seguro, mejor seguro. en el futuro Seguro. Uno nunca sabe. uno Gracias nunca por sabe. todo. Chau, 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 Gracias. chau. Gracias. Chau, Chao, chau. Que anden chao. muy bien. Chau. Adiós. Igual. Buenas